Hola, soy su amiga Disforia. Hoy vamos a hablar acerca de cómo regular el golpe en una máquina rotativa tipo Dragonfly, como esta que tengo por acá. Este tipo de máquinas rotativas traen una perilla aquí arriba, la cual nos va a servir para regular la dureza o la suavidad del golpe de la aguja sobre la piel a la hora de tatuar, lo cual nos va a dar resultados más óptimos para línea, para sombra o para color, únicamente si sabemos cuál golpe nos va a servir mejor para cada tipo de trabajo que hagamos. Para eso yo les recomiendo que vean el video que les voy a dejar por acá, donde les explico cómo calibrar una máquina de bobinas, ya que al regular el golpe en una máquina de estas vamos a obtener resultados muy parecidos a los de una máquina de bobinas. Cuando nosotros apretemos el golpe para que sea un golpe duro, nuestro martillo va a ser un 8 cerrado, y cuando lo aflojemos para suavizar el golpe, nuestro martillo va a ser un 8 abierto. Si no saben qué es el 8, les recomiendo que vean ese video, ya que solo sabiendo el funcionamiento de una máquina de bobinas vamos a poder entender el funcionamiento de cualquier otra máquina, ¿ok? Bueno, el golpe duro nos va a servir para línea y para color sólido. El golpe suave nos va a servir para sombra. ¿Cómo vamos a saber cuál es el golpe duro y cuál es el golpe suave? El golpe duro va a ser cuando apretemos la perilla girándola hacia el lado derecho. De esa manera estamos apretando el golpe, y si lo aflojamos hacia el lado contrario, estamos suavizándolo. Vamos a ver la diferencia poniendo la máquina en función. Ahorita está el golpe duro como para línea o para color sólido, lo cual va a hacer que el 8 sea cerrado a la hora de que el martillo se mueva. Vamos a activarla y vamos a ver. Como pueden ver, el 8 que forma el martillo es un 8 cerrado, lo cual nos va a servir para línea. Eso se los explico en el video donde calibro las máquinas de bobinas. Vamos ahora a aflojar el golpe para que quede suave. Giramos al revés y volvemos a activar. Como pueden ver, el recorrido o el 8 que forma el martillo ya está más abierto. De esa manera nos va a servir para sombra. Eso es lo básico que tenemos que tener en cuenta para poder usar este tipo de máquinas. Cuando pongamos el golpe duro es para línea o para color, y con el golpe suave va a servirnos para sombra. Solo con la práctica vamos a poder adquirir la experiencia y saber qué tanta dureza necesitamos para cada trabajo y cuánto voltaje vamos a utilizar, ya que dependiendo del calibre de la aguja y del trabajo que vayamos a hacer, va a ser la dureza del golpe y el voltaje que vamos a utilizar. Por acá también les voy a dejar un video donde les hablo acerca de los voltajes que debemos de utilizar a la hora de tatuar. También cabe señalar que si vamos a utilizar este tipo de máquinas con un grip adaptador para agujas de cartucho, debemos de usar siempre el golpe lo más suave que podamos, aflojar la perilla para que el golpe sea suave, ya que si no vamos a sobrecalentar el motor, porque los cartuchos tienen un sistema de amortiguación, tienen un resorte y tienen una membrana, la cual hace que al salir la aguja regrese sola, por lo cual si nosotros usamos un golpe muy duro en la máquina junto con un cartucho, vamos a sobrecalentar el motor y podemos dañar nuestra máquina. Espero que este video les haya sido útil y que les aclare las dudas acerca de cómo regular la dureza del golpe en una máquina tipo Dragonfly, así como para saber para qué nos va a servir el golpe suave o el golpe duro. Gracias y hasta la próxima.